Amén. Y como introducción, para que entremos en el tema, mis amados, tuve la oportunidad de ver en una liberación. Mire usted en este momento, ubíquese de esta manera. Hay una liberación. Se está haciendo una liberación a muchas personas. Hay muchos demonios que empiezan a manifestarse. ¿Sí? Pero hay algo curioso. Hay un joven que empieza a tener una manifestación que parece diabólica. Y la persona que tiene el don, el pastor que en ese momento está obrando a través de la liberación, recibe la palabra del Espíritu Santo y le dice: no está endemoniado, tiene una batalla interna en el alma. Amén. Una batalla interna en el alma. Ve, acércate, ora por él y dile: todo espíritu de rencor fuera. E inmediatamente ese joven que hacía una manifestación que parecía diabólica cayó arrodillado en llanto y empezó a llorar, empezó a gemir, y a medida que se le iba orando, iba sintiendo ese alivio, iba sintiendo cómo el Espíritu Santo hacía su trabajo. ¿Cuál era el problema en él? Había rencor. ¿Y de dónde venía eso? Esto es tremendo. ¿Sabe de dónde venía el rencor de él? ¿De dónde venía el resentimiento? De su padre, que era un líder en la iglesia. Era un líder en la iglesia, y en la iglesia y en otros lugares se manifestaba de una manera, pero en la casa era un dictador. Era un terrible dictador. No consideraba que nadie le llevara la contraria y que todo fuera como él decía, a especie de un dictador. Y venía algunas veces a la iglesia a traer palabra y hablaba mucho de amor y muchas otras cosas. Y el hijo, al ver esta situación, le entró rencor y resentimiento. Y su manifestación allí no era por un espíritu inmundo, era porque en su alma había ¿qué? Una batalla. Nosotros tenemos batallas. Amén. Y es increíble. Dios empieza a mostrarle algunas cosas y a enseñarle algunas cosas. Y uno a veces conversa con algunas personas y se puede llegar a dar cuenta que hay en esa persona. Todavía hay muchas personas cristianas y con muchos años puede haber rencor, resentimiento, odio, amargura, falta de perdón, etcétera, etcétera. Por eso usted ve muchas veces a algunas personas cómo y de qué manera contestan y de qué manera se enojan por cualquier cosa, informan mucho y no quieren perdonar, y me hizo y se estancan espiritualmente, no avanzan. Así trabaja en la obra de Dios, no avanzan. ¿Por qué? Porque tienen batallas internas. Muchas de esas batallas es de la educación que recibieron. Hay educación que nuestros padres nos dieron muchas veces autoritarias.
demasiado autoritarias. Y ni lo uno ni lo otro es muy bueno, porque hoy decimos nosotros muchas veces, no queremos educar a los hijos como nos educaron a nosotros, pero por ahí fallamos. Y nos vamos al extremo y vemos a los hijos con el celular a toda hora y todo el día. Y en otras cantidades de situaciones que los estamos perjudicando. Pero ¿quién es el que nos da la sabiduría para saber qué hacer? Es el Señor a través de su palabra. Aleluya, nosotros fallamos demasiado con la educación de los hijos. No aprendimos a ser padres. ¿Quién nos enseñó? Y fallamos. Pero la misericordia y el amor de Dios es tan tremendamente grande que cuando vamos a clamar por ellos y clamamos, oramos y no desmayamos, Dios transforma, cambia. Y si era drogadicto, y si estaba en sicariato, o si era una mujer de la vida, o cualquier situación de inmundicia, Él cambia. Amén. Por eso es que le damos la gloria al que vive, porque Él se la merece. Y somos privilegiados de estar en este lugar. Amén. Pongámonos en pie, mis amados, y vamos a la lectura de la palabra. Dije Efesios 4, capítulo 13. Amén. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Padre de la gloria, oh amantísimo Señor, cuántas batallas tenemos, oh Dios Todopoderoso. Cuántas batallas, oh Dios amado. Y muchas veces esas luchas no las entendemos. Y aunque tu palabra, oh Dios, nos enseña, y como Pablo el apóstol, Señor, aquel hermano que se dispuso tanto, oh Dios, a través de él nos ha dejado infinidad de palabras, Dios, a través de tu Espíritu, para que la atesoremos en nuestro corazón, para que los diseños del maligno sean derribados. Padre, y esos diseños del maligno, a través de esas batallas internas, solo se logran, oh Dios Todopoderoso, entendiendo tu palabra, Dios mío, entendiendo que ya tú la dejaste escrita, oh Dios, pero que a nosotros nos falta, oh Dios. Espíritu Santo, trae ese conocimiento a nuestras vidas. Y que pueda, oh Señor, ser como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, las coyunturas, que discierna nuestros pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Oh Dios mío, porque las intenciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Si somos templo del Espíritu Santo, toda intención maligna se derriba. Oh Dios mío, pero si por el contrario, al alma le damos la oportunidad de que nuestros pensamientos sean malignos, el ser humano se vuelve carne. Y como carne, aparecen, oh Dios mío, todas las intenciones del maligno. Padre, líbranos en el nombre de Jesús y háblanos en esta mañana. Aleluya. Puede tomar asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Mis amados,
Aquí en la iglesia se hace liberación y hace poco se hizo una liberación, ¿verdad? Y qué bueno la liberación, qué importante la liberación. Pero el problema no es la liberación, el problema es mantener en la liberación. Amén. Porque pueden haber liberaciones cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses. Pero si no mantenemos en la liberación, entonces ahí está la condición del ser humano. Ahí está la condición nuestra. Viene la liberación. Las personas reciben liberación. Vemos cómo el Espíritu Santo de Dios ministra, cómo la persona descansa. Amén. Pero si ese cuerpo de esa persona obra en la carne y sigue obrando en la carne, ¿qué pasa con la liberación? Se fue, se fumó, volvió y abrió la brecha al maligno. Amén. Y aunque entendemos que somos seres humanos, estamos en este cuerpo, pero con todo y eso hay que luchar las batallas. Amén. Hay que luchar las batallas. Y la única forma de luchar las batallas es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor dice en su palabra, muchos perecieron, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y qué bueno cuando la iglesia está avivada, y qué bueno cuando se siente esa presencia tan poderosa de Dios y danzamos y nos gozamos aquí. Es una bendición poderosa. Y si todos estamos en el Espíritu, gloria a Dios. Pero con todo ello hay personas que dándoles palabra, dándoles vianda, necesitan todavía la leche espiritual. Porque no han discernido, porque no han entendido, porque aún llegan las batallas en el alma. En ese momento que les llegó algo, alguien vino y les descubrió, algo vino y les dijo una palabra que no les gustó, o una acción que para ellos parece terrible, y apareció la manifestación de la carne. Pleitos, iras, contiendas, divisiones, y yo no le hablo. Y si me habla, yo le hablo, y si no me habla, yo no le hablo. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Hay batallas, pero ¿a quién le estamos dando lugar? ¿Al Espíritu Santo? ¿O le estamos dando lugar a la carne? Amén. ¿Me hago entender? Porque esta palabra es poderosa y esta palabra es maravillosa, pero muchas veces o no la entendemos o no queremos obedecerla. Amén. Lo digo porque en muchas congregaciones y en muchas iglesias he visto hermanos de la congregación entre ellos. Yo no le hablo, si me hablan, le hablo. Y por cualquier cosa insignificante aparece el pleito. Y esto es terrible, mis amados. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice
el apóstol Pablo, porque es tremendo hombre, escogido por el Señor, llamado a la obra para dar cumplimiento a muchas cosas. Amén. Dice así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Quiero que hombres y mujeres, ¿sí?, que presenten ¿qué? En sacrificio ¿qué? Aleluya. Que es agradable a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que solo hombres y mujeres transformados pueden ir avanzando, pueden avanzar y no se van a estancar, porque esto es una carrera, mis amados. Esto es una carrera, como cuando los atletas empiezan a correr y a correr. ¿Y qué pasa con los últimos? Algunos desmayan y no llegan a la carrera. Amén. Algunos no llegan al final, porque esto es una carrera. Pero en la carrera vamos siendo transformados. Vamos siendo nosotros rehabilitados para proseguir la carrera, para estar en pie, tener fuerzas y seguirla. Por eso la palabra nos habla de qué manera podemos proseguir la carrera. Solamente siendo ¿qué? Transformados. Amén. Transformados. Por eso en Filipenses capítulo 3 versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, que lo hizo todo, que todo decreto que nos era contrario fue abolido. Aleluya. Que toda obra del diablo, toda manifestación del diablo, podemos, y muchos fuimos libres. Y por esa libertad que recibimos, estamos aquí. Amén. Pero eso todo lo hizo nuestro Cristo, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la adoración, a Él sea la alabanza. Amén. Vamos creciendo, vamos llegando a la meta y no nos cansamos y no desmayamos. Y aunque este cuerpo, esta carne, se vaya deteriorando, se vaya cansando, el interior se va renovando, el interior va hacia la meta, prosiguiendo hacia la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Aleluya. Dele la gloria al que vive. Y dice, mis amados, Gálatas capítulo 5 versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libres. Tú y yo llegamos aquí, fuimos bautizados. En el bautizo, todo nuestro pasado, todos nuestros pecados fueron llevados a través de las aguas, fueron llevadas al fondo del mar. ¿Y qué dice la palabra? Que nunca más se volverá a acordar de nuestra vida pasada, de lo que hicimos, de cuánto le fallamos. Todo eso que
fue llevado a través de las aguas al fondo del mar y él nunca se volverá. Por eso somos libres en Cristo Jesús. Por eso Cristo nos hizo libres. Y por eso las manifestaciones poderosas del Señor, cuando estábamos allá en el mundo, sirviéndole al mundo, esclavos, muchos de adulterio, fornicación, y cuántas cosas, mis amados. Pero ¿quién nos hizo libro? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aleluya. Por eso las batallas que nosotros tenemos, estas batallas que nosotros vivimos, mis amados, siendo libres de toda obra del diablo, seguimos en la meta. Pero si pasan los días y no venimos a la iglesia, y es algo curioso, muchas personas tienen trabajo y tienen un buen trabajo, y gloria a Dios por eso, pero como lo tienen todo, se olvidan de Dios. No vienen a la iglesia, se olvidan de orar, se olvidan de seguir la meta al supremo llamamiento y se vuelven otra vez esclavos. Y muchas veces Dios permite muchas cosas para que despertemos, para que miremos cuál es nuestra posición. Si corriendo hacia la meta nos estamos quedando, si corriendo hacia la meta estamos de último, si corriendo hacia la meta no queremos seguirla y ya la venida del Señor está cerca. Yo diría que faltan minutos, amén. Yo diría que faltan unos cuantos minutos. Vamos a leer, mis amados, Isaías capítulo 11, versículo 2. Gloria a Dios. Dice la palabra: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento del temor de Jehová. 7 espíritus, amén. 7 espíritus que Dios ha determinado para que prosigamos la carrera, amén, para que sigamos firmes hacia la meta. Espíritu de sabiduría. Hemos recibido el espíritu de sabiduría, ¿verdad? De inteligencia. Muchos han recibido el espíritu de consejo. Muchos el de conocimiento y todos el de temor a Dios, el temor a Jehová. Porque si no hay temor, no hay nada. Amén. Si no hay temor, ¿cómo vamos a librar las batallas? ¿Cómo vamos a librar esas batallas internas? ¿Cómo vamos a proseguir hacia la meta? No es fácil, ¿verdad? No sería fácil. Y miremos que lo dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 25. 2 Corintios. Dice: padeciendo muchos peligros, y su testimonio nos deja consternados, además de escribirnos como más o menos unos 12 epístolas nos escribió el apóstol Pablo. Amén. Nos escribió nuestro hermano Pablo. Nos habla de estas batallas que él padeció muchas veces. Él dice que estuvo en peligros, en demasiados peligros, y él narra en la palabra, él escribe. Sí, amén. Bueno,
esperaba que aquí estuviera porque Pablo nos habla de cuántas batallas vivió y cuántas batallas tuvo él. Pero él iba firme en la carrera porque él sabía cuál era la meta y cuál era la situación que a nosotros nos esperaba. Y nosotros vamos y vamos avanzando. No desmayes, mis amados hermanos. No desmayemos. No desmayemos. Porque estamos viendo cosas difíciles. Pero no es hora de desmayar. Es hora de seguir adelante. Y miremos en Romanos capítulo 7, versículo 24, porque vamos a mirar lo tremendo de Pablo. Un hombre que estudió con Gamaliel, uno de los mayor conocimiento en aquel tiempo, y estuvo al lado de este hombre. Pero más que ese conocimiento, es lo que el Espíritu Santo de Dios trajo sobre él, por su disposición, porque la carrera que él emprendió no desmayó. Y dice Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De este qué? Cuerpo. ¿Qué dice la palabra acerca del cuerpo? Polvo eres y polvo te convertirás, porque este cuerpo vuelve al polvo. Amén. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero este cuerpo Dios nos los dio con un propósito poderoso, con un propósito grande. ¿Sí? Por eso Romanos en el versículo Romanos 7:25 nos dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremendo, ¿eh? Dice, con la mente sirvo ¿qué? A la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, esto a mí, esta palabra me estremece. ¿Cómo así? ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué nos está enseñando Pablo? ¿Qué nos quiere decir aquí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está hablando de un conflicto interno, de una batalla interna. Él no está hablando de demonios. A ver, podemos ubicarnos allí. Él no está hablando de demonios. Él está hablando de una lucha interna que tenemos todos. Amén. Porque con la carne sirvo ¿qué? ¿Estamos aquí? Amén, gloria a Dios. Va hacia la meta y no quiere desmayar. Prosigue hacia la meta y no quiere desmayar. Con la carne se sirve a qué? Nosotros podemos salir de aquí y no discernir nada. Amén. Lo que importa e interesa es que la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, las
Escrituras discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la única forma de que esa intención de ese corazón avance es cuando atesoramos el conocimiento. Entonces, ubiquémonos en esto. Con la carne se sirve ¿qué? Con la mente a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Y miremos que nos sigue diciendo nuestro hermano Pablo. Repito, no estamos hablando de un conflicto en el cual él tenga demonios. Amén. Porque nosotros podemos decir, no, nosotros somos cristianos y no hay demonios. Amén. Aunque ellos influyen y pueden influir de acuerdo a nuestro vivir. Pero hay otras batallas. Hay otras batallas que luchar. Y por eso Pablo nos está hablando y nos está enseñando de esas batallas que no tienen nada que ver con demonios. Y que la introducción que di al empezar, ya que el joven era que de rencor, de resentimiento por lo que había en el alma. Y no estamos hablando de un demonio. Cualquier cristiano, cualquiera que tenga esas batallas y le sirva la ley, que le sirva a la carne, está viviendo en la ley de la muerte. Porque le está sirviendo ¿qué? A la carne. Y esta batalla en el alma, vuelvo y repito, rencor, resentimiento, odio, amargura, falta de perdón, pleitos, iras, contiendas, divisiones. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, si nuestro cuerpo, y vamos a ver eso, si nuestro cuerpo lo convertimos en carne, estamos sirviendo al pecado. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra en Romanos, capítulo, en Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago, lo que no hago, lo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Será que a muchos nos sucede lo mismo? Y esa palabra me habla a mí. Al primero que habló fue mi vida. Amén. Y hoy el Espíritu Santo quiere traer esa palabra a todos. Sí. Y esta palabra me estremece, esta enseñanza me estremece, porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Eso hago. Hoy que más o menos así, hay una pareja, quieren bautizarse, viven juntos, conocen el Evangelio y se quieren bautizar, pero no quieren tener vida marital en ese momento hasta que no se bauticen. Y el uno duerme acá y el otro duerme acá. Y vienen las tentaciones y dicen, no quiero hacerlo, pero resultan durmiendo juntos. Amén. No quería hacerlo, pero lo hizo. Los novios no querían, pero cayeron. Amén. Y eso lo vemos, ¿verdad?
aún en la iglesia. ¿Cuántos jóvenes? Amén. ¿Cuántas personas adultas? Y no queríamos hacerlo. Y es una batalla en el alma. Amén. Pero esas batallas las vamos venciendo si estamos en el Espíritu o si estamos en la carne. Amén. Y sigue diciendo Romanos 7:16. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es la que nos cambia. Esta palabra es la que nos transforma. Amén. Es esta palabra. Y la salvación no es por ley. No es por la ley. Es por fe. Entonces, ¿cómo no estudiarla y cómo no luchar al supremo llamamiento a la carrera? Si Cristo lo hizo todo y nos dio ejemplo. Él arrebató la llave de la muerte, se la arrebató al diablo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos llegar a esa meta, a ese supremo llamamiento. Pero hay muchas batallas. Amén. Hay tremendas batallas que muchas veces nosotros, por más que luchamos, hay veces hay cosas que nos hacen bastante difíciles. Y miremos en Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos 7:19, porque no hago el bien sino que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué es el pecado que mora en nuestra vida, que nos lleva a hacer lo malo? Es el pecado que mora en la carne. Es el pecado, es esa lucha que nosotros tenemos a diario, que nos puede llevar a ¿qué? A hacer lo malo. Y en el versículo 22, yo quiero que nos ubiquemos aquí. Amén. Y ojalá podamos reflejarlo aquí, porque vamos a ver qué nos quiere enseñar Pablo más a fondo. Dice, pero también vemos la ley de Dios, la cual a través del Espíritu Santo trabaja en la conciencia para regenerar a una persona. Amén. Está hablando de la ley de Dios. Aquí hay algo increíble. Está hablando Pablo de 4 leyes. Amén. Dice, pero también vemos la ley de Dios, la cual a través del Espíritu Santo, que bueno que nos pudieran ubicar acá, para hacer un estudio exhaustivo. Amén. Porque dice la palabra, pero también vemos la ley de Dios, la cual a través del Espíritu Santo trabaja en la conciencia para regenerar a una persona. Nosotros hemos sido regenerados a través de la ley de Dios. Hay una ley allí. Amén. Y en el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros. Está la ley de Dios, está la ley de mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Está la ley de Dios, la ley que hay en mis miembros, la ley que hay en mi mente, y está la ley que hay en la carne. 4 leyes nos habla Pablo. Amén.
Quiero que quede esto claro: la ley de Dios, la ley de mis miembros, la ley de mi mente y la ley en la carne. Esa es la batalla interna que nos habla Pablo. Amén. Por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Quiero, por favor, 3 personas aquí. Amén. Que me puedan colaborar 3 personas aquí para dar una explicación. Otras 2, gloria a Dios. ¿De cuántas leyes estamos hablando? 4 leyes. Amén. Nosotros somos cuerpo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí hay un cuerpo. Aquí está el espíritu. Y aquí está el alma. Amén. ¿Qué sucede entonces? Pablo nos habla de esa lucha que hay tan tremenda. Pero esa lucha, dice Pablo, la ley que hay en mi mente, que está en el espíritu, cuando vence, está sobre la carne. Entonces aquí hay un cuerpo. Aquí hay un cuerpo que es templo del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa si siendo templos del Espíritu Santo de Dios, siendo cuerpo, se convierte en carne? ¿Qué pasa? Va a venir la ley de la carne. Ya no está la ley del Espíritu. Va a venir la ley de la carne. ¿Y cómo se puede convertir? De esa manera, miremos el alma. El alma es pensamiento, voluntad, emociones o sentimientos. Amén. Entonces, cuando el alma en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad o en nuestras emociones empieza a hacer lo malo, un ejemplo, una persona se levanta, ¿qué voy a hacer hoy? Y viene un pensamiento malo en su mente. Hay una lucha, ahí ya hay una lucha, la ley que hay en la mente y la ley que hay en la carne. ¿A qué va a servir con esos pensamientos? ¿A la ley del espíritu o de la carne? Y este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Camine de unos pasos hacia allá. Depende para donde él vaya y lo que vaya a hacer, va a hacer que este cuerpo o sea templo del Espíritu Santo o sea carne. Venga, hermano José. Depende de lo que haga, el cuerpo va a ser templo del Espíritu Santo o va a ser carne. Dice la palabra, manifiestas son ¿qué? Si ven que si sabemos, manifiestas son las obras de la carne. Amén. Si el alma, que es pensamiento, voluntad y emociones, se dirige a hacer una obra de la carne, fornicación, adulterio, hechicería, brujería, pleitos, enemistades, contiendas, disensiones y muchas más, de las cuales dice el Señor que ¿qué? Amén. Entonces,
si el alma va a hacer lo malo, este cuerpo, siendo templo del Espíritu Santo, se convierte en carne. Y siendo carne, ¿sirve qué? Al pecado. Amén. Pero hay una lucha interna. Esta alma empieza a pensar, a analizar, y está en este cuerpo el espíritu, que es el soplo, el aliento de vida, el roa, ¿sí? Y en el espíritu dice: me voy para la iglesia, me voy a ayunar, me voy a orar, voy a alabar a Dios, voy a glorificar a Dios, voy a estudiar la palabra de Dios. Y va derecho a servir a la ley que hay en mi mente, que es la ley del Espíritu. Se convierte en templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu, el Espíritu va a estar aquí, activado como templo del Espíritu de Dios. Amén. Como templo del Espíritu Santo. Pase de la mano. Un momento. Dale usted para allá y usted para allá. Si ve la lucha que hay. El Espíritu quiere estar en el cuerpo. Amén. Y el alma depende del alma, depende de su voluntad, depende de sus pensamientos, depende de sus sentimientos, depende de lo que haga. O es cuerpo o es carne. Amén. Y si es carne, ¿a quién sirve? Al pecado. Y la paga del pecado. Y si sirve al Espíritu, la dádiva de Dios en Cristo Jesús, el regalo de Dios en Cristo Jesús es que vida eterna. Denle la gloria a Dios. Muchas gracias. Entonces, mis amados, lo que Pablo nos quiere enseñar y lo que Pablo nos quiere dejar clarito es a qué le estamos sirviendo. Hay 4 leyes. Amén. La ley de Dios, la ley de mis miembros, la ley de mi mente o la ley de la carne. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra nos enseña que el cuerpo es terrenal. Porque vuelvo y repito, polvo eres. Entonces el cuerpo es terrenal. Amén. El alma es celestial. Porque aunque muere la persona, hay 2 lugares. Yo creo que eso lo sabemos. Entonces el alma es celestial y el espíritu es espiritual. Vuelve a Dios, el soplo de Dios vuelve a Dios, pero el alma tiene que dar cuenta a Dios. Si murió en carne, si murió en la carne, la paga del pecado. Y si estaba en el Espíritu, siendo templo del Espíritu Santo, recibe el regalo de Dios. Amén. Porque el cuerpo es terrenal, el alma es celestial y el espíritu es espiritual, es de Dios. Si tú y yo vivimos en el espíritu, mis amados, pobre diablo, de verdad, pobre diablo, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo absolutamente todo. Entonces,
amado, y nuestro hermano Pablo tenía esas luchas internas y no eran demonios, eran internas. Y hablo de esto por lo que he visto, por lo que he notado en las congregaciones. Yo no creo que aquí, pero he notado entre los hermanos se pleitean, se enojan por cosas insignificantes y sirven. Es como cuando uno está sirviendo a la carne, es como cuando la carne está allí y le damos lugar a la carne, y sirviéndole a esa carne, el cuerpo es carne. Amén. Pero si en el alma servimos al Espíritu, vencemos las obras de la carne. La vencemos en el nombre de Jesús. Porque para vivir en el Espíritu hay que recibir el fruto del Espíritu Santo. Y así vengan problemas, así vengan vientos, así vengan desiertos, así vengan enfermedades. Cuando está el fruto del Espíritu Santo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, amor, fe. ¿Qué dice la palabra? De las tales cosas no hay condenación. Amén. Pero en la carne hay condenación. En el fruto del Espíritu Santo no hay condenación. Y si está el fruto del Espíritu Santo, tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y aparece el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la fe, el amor. Amén. Esto es lo que quiere el Señor, que permanezcamos en Él. Porque los días son cortos, mis amados. Ya se está cumpliendo esa palabra donde dice que los días serían ¿qué? Cortos. Y ahorita mismo los días son cortos. Por causa de los escogidos, los días serían acortados. Y me impresiona cuando dice, y si no fuera así, nadie sería salvo. Entonces, ¿qué nos estará enseñando la palabra de Dios? Si no fuera así, ¿qué será pues lo que sucede? Para que viendo lo que vemos y viendo lo que vivamos, no nos apercibamos como dice la palabra. Amén. Tenemos que apercibirnos, mis amados. Tenemos que seguir en la meta del supremo llamamiento, la carrera, y no desmayar. Y aparecen las batallas. Y están las batallas ahí. Y Pablo ya nos ha hablado de esas batallas. Pablo la vivía a diario. Nosotros la vivimos a diario. Y las tenemos a diario. Porque los pensamientos vienen. Y muchas veces nos preguntamos, pero esos pensamientos ¿de dónde vienen? ¿Y a dónde nacen? ¿De a dónde salen? Pensamientos extraños, raros. Amén. Y ahí está la batalla. Pero tú dices, este pensamiento no lo recibo, lo rechazo en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu que puso el Señor en mí, ese soplo, ese aliento divino, en el nombre de Jesús, lo rechazo. Y me apodero de esa palabra e inmediatamente nuestro cuerpo sigue siendo el templo del Espíritu Santo de Dios.
Amén. Pero ¿cómo puede el Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas si vivimos en la carne? Amén. Por eso esa lucha tan tremenda que Pablo estaba viviendo. Mis amados, pongámonos en pie, el tiempo se nos ha ido. Yo quiero el amor de Dios. En el amor de Dios, que usted diga: yo no quiero servir a la carne, yo no quiero servir al pecado, yo quiero servir al Espíritu, a ese soplo, a ese aliento divino que ha puesto el Señor en mi vida. Porque será la única forma de que yo pueda seguir siendo templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si usted siente en su corazón, y digo en su corazón porque, no sé, venir a arrodillarse en la presencia de Dios y decir: Padre, no permitas, yo no quiero ser carne, yo no quiero servir a la ley de la carne, porque si sirvo a la ley de la carne, sirvo a la ley del pecado. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no quiero ser carne. Oh Padre de la gloria, oh Señor amado, mira a mi hermano, oh Dios Todopoderoso. Oh bendito, bendito Dios. Somos débiles, Señor. Muchas veces queremos servir a la carne. Queremos servir, Padre, al pecado. Y me pongo de rodillas, Señor, porque es una lucha interna, es una lucha a diario. Y luchamos, amado Señor, no queriendo servir a la carne. Padre, líbranos. Oh Señor, yo quiero estar en tus atrios. Padre, yo necesito, Padre de la gloria, que tú me laves, que nos limpies con tu sangre preciosa. Porque hay veces, Señor, fallamos de muchas maneras. Y tu palabra, Señor, nos enseña. Tu palabra, Padre, nos dice que si servimos a la ley de la mente, a la ley del Espíritu, somos templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo. Y así vengan los problemas, vengan las vicisitudes, vengan las enfermedades o cualquier cosa que aparezca. Oh, si somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero Señor, si estamos en la carne y viene la enfermedad, vienen los problemas, vienen las vicisitudes, vienen los desiertos, ¿cómo podremos vencer? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo la carrera la podemos seguir? Oh bendito Dios. Muchas veces nos limitamos a pedir oración. Y oren por mí, y oren por mí, y oren por mí. Pero no queremos servir. No queremos servir, Padre, a la ley de la mente. No queremos servir al Espíritu, al soplo divino, para que este cuerpo, oh Dios Todopoderoso,
se haga templo del Espíritu Santo. Oh, amado Rey, venimos delante de ti, nos presentamos en tu presencia, oh Dios, con corazones constritos y humillados. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor, mira el corazón constrito y humillado, Padre, porque como decía Pablo y nos enseñaba nuestro hermano Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero humillados en tu presencia, Señor, reconociendo que sin ti no somos nadie, Señor, reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada, reconociendo, Padre de la gloria, que fallamos, pero que tu misericordia y tu amor, Señor, nos fortalece, tu bondad, oh Dios Todopoderoso. Danos ese fruto de tu Espíritu, Señor. Lo anhelamos, lo queremos, lo necesitamos. Necesitamos, Señor amado, reconocer, Padre de la gloria, que no podemos vivir en la carne, que nuestro cuerpo no puede ser carne, que nuestro cuerpo, Padre de la gloria, sea templo, sea morada de tu Espíritu, Señor. Oh Dios amado, porque queremos apoderarnos de ese regalo divino, de esa dádiva divina, de ese regalo poderoso en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, oh Dios amado. Te damos gracias, oh amantísimo Rey. Porque aunque vengan vientos y problemas, vicisitudes, tú estás allí, Señor, para librarnos, para libertarnos. Nos sacaste de la esclavitud, nos sacaste del pecado, nos sacaste del mundo, oh Dios amado, y queremos permanecer, queremos estar en tu presencia. Así, amado Rey, que te rogamos, Padre de la gloria, que tu Espíritu avive nuestra alma, que tu Espíritu, Padre, avive nuestro ser. Esa comunión, Señor, contigo, la anhelamos y la queremos. Somos templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Gracias, Padre de la gloria, porque en el Antiguo Testamento no tuvieron ese privilegio de ser morada y templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios solo venía con un propósito sobre reyes, oh Dios mío, sobre profetas. Oh Padre de la gloria, solo ocasionalmente venía, pero hoy a través de Jesús te ha placido, Señor, que todos tengamos tu Espíritu, que todos somos morada del Espíritu Santo de Dios, para poder resistir, Padre, para poder abolir las obras del maligno, para que los diseños del maligno, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, sean por el poder de la palabra y por la sangre derramada en la cruz del Calvario, abolidos. Hoy somos libres, hoy podemos gritar que somos libres, hoy podemos gritar, Padre de la gloria, que somos hijos tuyos, que nos compraste a precio de sangre y estamos agradecidos. Estamos, oh Padre de la gloria, oh amantísimo Señor,
muy agradecidos, porque el amor y la misericordia tuya permanece. Padre, gracias, gracias, gracias te damos, amado Señor. Oh Dios, gracias te damos por tu misericordia.